Bienvenidos mis queridos amigos y amigas de Libra. ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial, como siempre. Infinitas gracias por estar acá en mi canal. Si es que aún no te has suscrito, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora, que formes parte de esta maravillosa comunidad. También estoy sorteando durante esta semana una lectura de tarot conmigo. Así que si te gustaría participar por esa lectura de tarot, lo único que debes hacer es suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Y atentos y atentas con las notificaciones de YouTube, pueden activarlas también, porque al ganador o a la ganadora se le responderá su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿vale? También te voy a invitar a que veas el sitio web. Van a haber un montón de descuentos de aquí hasta final de año. También si es que quieres hacer algún regalito de Navidad para alguien que sea importante para ti y quieres aportar en su proceso de sanación personal espiritual, puedes aprovechar los descuentos que están en el sitio web. Súper fácil comprar. Está toda la información aquí abajito en la descripción de este video. Libra, si es que esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo. Toma lo que resuena y el resto déjalo volar. Vamos a ver, Libra. Ya se ve interesante. Tenemos dos 6. El 6 son números que son un poco más balanceados. También tenemos el 6 de copas, reconexión, almas gemelas, conexión de vidas pasadas. Hay alguien aquí que quiere restaurar una balanza. Puede ser una conexión muy recíproca, la que estamos hablando acá. Vamos a mirar un poco más de qué se trata, Libra. Ahora, mira, una conexión divinamente guiada con este 6 de copas y la carta de las estrellas, de la estrella. Esta conexión está divinamente guiada por algún motivo u otro. La conexión puede ser muy importante, muy linda. Te puedes sentir como en casa con esta persona porque esta persona se siente así también. Por algún motivo u otro, aparentemente, tiene esta persona algún impedimento hacia ti. Falta de confianza, se ve como inseguridad o timidez principalmente. Pero mira, otros 6. Esta persona quiere salir victorioso o victoriosa contigo. Ya, estamos hablando de algo muy interesante. Este 10 de bastos. Yo nunca lo había visto de esta forma, pero una colega maravillosa mía que trabaja conmigo, también puedes encontrar sus servicios en mi sitio web, me dio esta descripción de la carta y me encantó, me viene intuitivamente a la mente, así que la voy a compartir contigo. Este 10 de bastos, esta persona puede tener muchas cargas emocionales, sin embargo, aún así está determinado o determinada a ir hacia un lugar. Y ese lugar tiene que ver contigo. Quiere salir victorioso o victoriosa contigo. Sí, le da un poco de pesar esa falta de confianza o timidez que tiene contigo. Pero la verdad es que los sentimientos se ven muy honestos, muy bonitos hacia ti. Vamos a mirar tu energía. Tú tienes The Tripping Squirrel. Yo siento que también te puede estar gustando esta persona. Sin embargo, esta falta de confianza o de acción te puede confundir. Lo que es natural, porque uno dice, bueno, tengo, por ejemplo, muchos sentimientos con esta persona, nos juntamos y lo pasamos increíble, pero luego no hay mucha acción, lo que me hace dudar de qué es lo que está pasando, de lo que está sintiendo esta persona. Ahora, ¿qué nos pide las cartas? Sigue trabajando en tu individualidad. No te me pierdas aquí, Libra. No nos preocupemos demasiado por lo que está pasando aquí, porque lo que es divinamente guiado generalmente no se pierde del camino, ¿ok? Va a ser muy importante. Otro 6. Tenemos todos los 6 en la mesa. Este 6 de espadas nos habla de una dificultad de nosotros de cerrar ciclos, ¿vale? Te piden concentrarte por sobre todas las cosas, lo que te va a ayudar en cualquier tipo de inseguridad que tú tengas con esta persona. ¿Lo gusto, no lo gusto? ¿Qué pasa? ¿Por qué es así? Por timidez principalmente.
por, bueno, sus propios miedos, sus propias inseguridades y sus propias cargas emocionales, que puede ser que no tengan que ver contigo, ¿vale? Pero aún están así, ¿no? Están ahí, están ahí. Entonces te piden mantente en confianza en ti mismo, en ti misma. Te piden también hacer un viaje de exploración espiritual que estamos rechazando de una forma u otra. O sea, tu persona está 100% como confiado, confiada de qué es lo que quiere contigo, ¿ok? Pero quizás ciertas actitudes de esta persona te hacen dudar. Ahora, con la carta del ermitaño al reverso, es como nos dicen, sigue siendo una gran oportunidad para que tú vayas recordando quién eres y mantengas esa solidez en ti mismo, en ti misma, antes que cualquier cosa. Esto es lo que te da apoyo, por sobre todas las cosas. Y sí, con la carta del mundo se ve bien, así que tranquilo, tranquila, requiere trabajo, requiere tiempo, pero para allá va. El trabajo duro va a ser recompensado, o el trabajo duro entre comillas. ¿Qué te quiero decir? Ten paciencia, ¿no? Ten paciencia, que ya viene lo que tú estás esperando. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona de Libra hacia Libra o qué piensa de Libra. Ok. Tu persona puede estar cerrando ciclos de alguna forma u otra con la carta de la muerte. Tiene muchas arcanas mayores para mi gusto. Puede estar pasando por alguna especie de despertar espiritual o liberación de algunos aspectos kármicos en su vida también. Y es posible que sea por eso, por lo que no está actuando. Está conectándose también con una versión un poco más auténtica de sí mismo. Pero mira, nuevamente energía de almas gemelas, quiere manifestar algo contigo, pero es parte de un proceso, ¿vale? Es parte de un proceso. Vamos a mirar un poco más de qué se trata este 6 de pentáculos. Mira, mira, una más, con la carta de la torre. Qué curioso que nos salga la carta de la torre al final. Pero siento que tiene que ver todo esto con un despertar espiritual principalmente, no necesariamente con una separación, porque las otras cartas no lo indican. Todo lo contrario, esta es una lectura que nos lleva a la unión, pero sí aparentemente es necesario ciertos quiebres como de manera individual por cada uno de ustedes para que esta relación pueda surgir de la mejor forma posible, ¿vale? Un despertar espiritual es necesario su tiempo, es necesario tener su calma, ¿ok? Tú eres un deseo hecho realidad, un sueño hecho realidad para esta persona. Efectivamente, energía de almas gemelas. Y tenemos ahí la carta de la torre. O sea, también la carta de la torre nos puede indicar que este es como el paso faltante para poder manifestar esta relación tan recíproca. Se ve muy bonito. La verdad es que sí. Vamos a mirar un par de mensajes de esta persona especial hacia ti. De una carta, por favor. Por favor, acéptame de vuelta en tu vida o acéptame en tu vida. Veo tus mensajes, fotos y te miro a través de las redes sociales. Estoy sufriendo en secreto, así que hay mensajes reveladores acerca de esta relación. Lo siento tanto. Tú eres la persona con la que siempre soñé. Eres mi llama gemela, mi espejo. Ok. Siento que esta persona está sufriendo o pasando por muchas cosas a nivel internos personales. Sin embargo, sigue con ese deseo de estar contigo, ¿no? Cualquier distancia, cualquier separación, esa timidez, esa inseguridad, es como el impedimento, la verdad, ¿vale? Pero esta persona sí o sí quiere tener algo contigo. Va para allá. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más? Bueno, quédate hasta el final, Libra. Vamos a ver si es que esta conexión es recomendable para ti. Y también me importaría mucho ver, principalmente, cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti.
quiero ser más que amigos. Te dejé cuando te vi con otra persona, ¿ok? Me escondo de ser quien soy contigo. Muchas veces me quedo despierto o despierta pensando en ti. Si es que no es el caso de que te dejé cuando te vi con otra persona, esta carta tiene que ver principalmente con que como que esta persona te ve muy seguro, segura de ti misma o de ti mismo. Y te ve y te admira en esa confianza y dice, bueno, Libra me necesitará, realmente será que me quiere, no me quiere, ¿no? Porque a ti también te puede estar sintiendo un poco distante, ¿vale? Pero sí quiere algo más contigo, mira. Ok, Libra, vamos a ver. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Llamando a tu alma gemela. ¿Cuántas cartas de alma gemela necesitamos tener acá para que nos confirmen que esta es tu alma gemela? Ok, el coqueteo. Puede haber una energía muy intensa. Tienes que estar en la energía del merecimiento del amor. Cuando tú reconoces esa abundancia en ti mismo y en ti misma, que es la naturaleza de nosotros, de todos los seres humanos. Somos abundantes en naturaleza, por principio. Cuando lo reconozco, por más que esta persona actúe o no actúe, yo me muevo en esa confianza que ella tiene, reconocer tu valor propio. Eso me hace ser una pareja mucho más atractiva y también permite que esta persona también se te acerque. La pasión, ¿no? La pasión, el coqueteo. Relájate, pásalo bien, disfruta con esta persona también, reconoce que te mereces ser amado por sobre todas las cosas y como siempre les voy a aconsejar, Libra, cuida tu corazoncito en ese sentido, que tu valor propio lo definas tú misma, no cualquier cosa que pase con los demás. Y eso es una firmeza que tengo que tener en mi estructura base de quién soy. 9 de pentáculos, ¿ok? Las respuestas que necesitan están viniendo hacia ti. Podemos soltar esta energía de preocupación, ¿vale? Ya vienen hacia ti. Te piden, arriésgate y haz el primer movimiento. Esto tiene que ver con lo que estábamos conversando anteriormente. Tú eres lo suficientemente bueno en ti misma, ¿ok? Trabaja a través de tus miedos porque hay algo acá que tengo que dejar ir. Y eso tiene que ver principalmente con las inseguridades que me traen o las ansiedades sociales que a veces me dan con las otras personas, ¿ok? ¿Será que me quiere? ¿Será que le intereso? ¿Será que no estoy muy segura? Porque ciertas actitudes de esta persona me ponen en duda. ¿Y por qué me ponen en duda? Porque yo tengo ciertas expectativas de cómo debiese funcionar el otro, pero tenemos que algunas veces aceptar que cada persona tiene ritmos distintos, tiene necesidades y formas de expresión distintas. Y si es que podemos aprender a escuchar a la otra persona en sus propias expresiones del amor, puedo relajar también esos miedos, esas inseguridades. Significa aprender a leer también a esta persona. Espero que eso te haga sentido de una forma u otra. Vamos a ver qué signos pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Capri, un Sagi, un Virgo, Capricornio nuevamente, uno más, o un Cáncer. Recuerda que estos signos no son limitantes, Libra. Me agoté ya. Vamos a mirar, Libra, si es que esta conexión es conveniente o recomendable para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión recomendable para Libra? ¿Es esta conexión recomendable para Libra? Te dice, toma acción. Mira, hay varias cartas que nos llaman a tomar acción. No necesitas preocuparte, Libra. Busca una señal.
Elige una nueva forma de hacer las cosas y suelta los miedos. Esta es una conexión que todavía tienes que explorar. Te invita a ganar más información. Pero tenemos que soltar los miedos, ¿no? Te dicen, no necesitas preocuparte, suéltalos, suelta esos miedos y busca una señal. Esto, ¿se acuerdan? Hace un minuto atrás cuando le estaba hablando, tenemos que aprender a escuchar desde los símbolos de amor de los que nos habla la otra persona. Cada persona tiene un distinto lenguaje del amor. Se manifiesta de forma distinta. Y muchas veces esas formas no van a congeniar con nuestras propias expectativas. Si lo aprendemos a escuchar, lo podemos ver también, ¿no? Prestar atención. Y ahí eliges una nueva forma de mirar esta conexión. La comunicación clara siempre les va a ser efectiva. Nada en esta lectura en particular me dice, salte de aquí, Libra, esto no es para ti. Sino que te dice, muévete tranquilo o tranquila por este camino, observa, habla, dialoga acerca de lo que para ti es importante y escucha también. Ese es como el gran consejo de la lectura que estamos viendo aquí. ¿Ok? Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Siento que para algunos de ustedes, Libra, las inseguridades, esos miedos nos están confundiendo más de lo necesario, porque esta persona sí te quiere, sí le interesas, ¿ok? Puede ser que tenga otras cosas u otros problemas en la cabeza. Vale. ¿Una más? Ok. Sí, viene con una oportunidad hacia ti. ¿Qué es lo que yo siento? Esta persona que está un poco conflictuada en su mente y en su corazón por sus propios asuntos que tiene que resolver primero. Sus propios miedos, sus propias inseguridades y soltar la energía del diablo. ¿Se acuerdan que hablamos un poquitito de lo que tiene que ver con quizá algún aspecto kármico que tu persona tenía que soltar? Ya lo está soltando y ese es su primer paso, ¿vale? Ese es su primer paso. Puede ser que haya tenido que ver con alguna conexión kármica. Y cuando suelta esa conexión y logra sanar, mira aquí, ¿ah? 2 de copas contigo. Maravilloso. Ahí viene. Tranquilo, tranquila. Le cuesta un poco. Tu persona tiene muchas inseguridades. Es una persona con la que tenemos que tener un poco más de paciencia, ¿vale? La claridad siempre les ayuda, porque esta persona sí quiere tener una oportunidad contigo, ¿ok? Vamos a ver algún consejo de los ángeles. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es el consejo para Libra? ¿Qué mensaje necesita escuchar Libra hoy? Un movimiento o moverte de una casa a la otra o de otro trabajo está en el proceso. Este movimiento, cualquier movimiento o transformación que estés teniendo que hacer durante esta dura temporada de Escorpio, te va es como que viene por tu bienestar, ¿ok? Ya sea si te tienes que mover de casa, si te tienes que cambiar de trabajo, cualquier cambio de este estilo, que son como cosas importantes que nos pasan en la vida. Tranquilo, tranquila, viene con positividad. No lo vemos ahora, pero un poco más adelante sí, ¿ok? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesita saber Libra hoy? El peor juez que tendrás eres tú mismo. Respira y mírate desde la compasión y el amor. ¿Qué mensaje más clave para recibir durante esta lectura con los Libras que se preocupan demasiado? No estamos enjuiciando, ¿no? Oye, esta persona hoy no me habló, por ejemplo. Te estoy dando un ejemplo, ¿ah? Tú lo llevas a tu situación. Esta persona no me habló hoy día. ¿Será que no le gusto porque soy muy fea, porque no soy lo suficientemente buena? Por ejemplo, da lo mismo cual sea el diálogo interno que tengas. Ten cuidado cómo te hablas a ti mismo, a ti misma también. Mírate desde la compasión y el amor. Eres una maravillosa persona abundante en ti misma. No te juzgues de más. Trátate como tú tratas a los demás también, ¿no? Con ese cariño, con ese cariño.
Pide por guía y se te será entregada. Mantente atento, atenta a las señales del universo. ¿Ok? También nos dice, lo que no viene del amor viene desde el ego. Entonces, ese miedo, ¿no? No seré lo suficientemente buena. Viene desde el ego. El ego nos confunde en ese sentido. Nos hace sentir que no somos poco valiosos. Lo que sí viene desde el amor incondicional, la divinidad desde tu yo superior, viene desde el amor. El amor viene desde la abundancia, siempre. Siempre eres lo suficientemente bueno o buena. Todo va a depender del diálogo interno que estés teniendo en tu mente, en tu corazón en estos momentos. Así que ojalá que sea positivo, Libra. Vamos. Mira, los delfines. Y son 2 delfines. Esta es una carta que para mí significa alma gemela. Tenemos un colibrí, ya te voy a explicar un poco más de qué se trata. Y tenemos el ojo turco, que es de la protección. ¿Ok? Cualquiera sea lo que está pasando en tu momento ahora, Libra, está siendo protegido de una u otra forma. El colibrí también nos habla de ser un poco más flexibles. Algunas veces somos un poco muy rígidos en nuestro pensamiento. El colibrí te pide flexibilidad y agilidad, prestar atención constante para que esto pueda surgir de la mejor forma posible, que no seamos tan rígidos en nuestras formas, ¿ok? Almas gemelas nuevamente es esta energía, puede florecer muy bien porque está divinamente guiada o protegida esta conexión. Ten un poco de paciencia solamente, Libra, ¿ok? Muchas gracias por estar acá, espero haberte ayudado con esta lectura. Cuéntame qué te ha parecido en los comentarios, si es que ha resonado contigo. También participa por el sorteo de una lectura conmigo. Solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Y atenta a las notificaciones, porque si eres el ganador del sorteo, voy a contestar tu pregunta en los mismos comentarios, ¿ok? Y también entra a mi sitio web y revisa todos los descuentos que tengo para ti. Están tremendos, imperdibles. Así que eso, que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma, mi querido Libra. Namaste.